Eh, Muchachos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un avance de nuestro tema de la próxima clase que es de inflorescencias. Sin embargo, para empezar ese tema necesitamos terminar el tema de flor completa o perfecta. Habíamos mencionado que las flores es el órgano reproductivo por excelencia de las angiospermas. Dentro de este esquema tenemos a los verticilos protectores que están compuestos por el cáliz y el cáliz a su vez por los sépalos, la corola, que son los colores vistosos, a su vez está compuesta por los pétalos y los verticilos reproductores con el sistema masculino que se llama dorseo, compuesto por el estambre, que está a su vez está integrado por el filamento, la antera y donde se maduran los granos de polen que se denomina teca. Tenemos el aparato reproductor femenino que se llama gineceo, en botánica moderna se denomina carpelo a todo este conjunto porque se parece a una botella o se asemeja a una botella, donde tenemos el estilo, el estigma, un tubo polínico que va a comunicar a el ovario donde están alojados los gametofitos femeninos que se denominan óvulos. Como estamos hablando de una flor perfecta o completa, vamos a mencionar algunas modificaciones tanto de los verticilos reproductores como de los verticilos protectantes. Vamos a hablar un poquitico de los de algo que se llaman las modificaciones del eje floral, que es muy importante que ustedes sepan. Y existen tres. Sin embargo, como este es un video corto, usted ya tiene la información referente en su material de estudio. Vamos a nombrarlos y lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. De esas modificaciones del eje floral tenemos al ginóforo, androginóforo y andróforo. Ginóforo significa femenino, androginóforo que tiene las dos estructuras masculina y femenina, y andróforo que solo soporta el aparato reproductor masculino. Eh, ¿Qué significa la modificación del eje floral? El eje floral es lo que ustedes van a notar acá, que es de color verde en las tres, en las tres figuritas. En esta parte tendríamos a la columna que está soportando a quién, al carpelo, o sea, el aparato reproductor femenino. Ese se denominaría ginóforo. ¿Por qué? Porque solo está soportando las estructuras femeninas. Cuando nosotros vemos que ese tallito alargadito, esa porción de tallito alargado, está soportando al reproductor femenino y a los estambres que son el masculinos, o sea, está soportando las dos estructuras reproductivas, ese tallito o ese tipo de flor se denomina androginóforo. Andro masculino, ginóforo femenino. ¿Qué es el caso típico de las pasifloras? Si ustedes cogen una pasiflora y la tienen la posibilidad estos días de coger una pasiflora, van a notar esa estructura muy evidente. Y tenemos el andróforo, que ese tallo está un poco desanchado. ¿Por qué está un poco desanchado? Porque va alojando a estas estructuras femeninas en esta partecita. Posterior a ese eje, pues van a surgir solo los estambres y esa modificación se denomina andróforo. ¿Sí? Ya vemos la diferencia. Ginóforo soporta al femenino, el que soporta a los dos se llama androginóforo y el que solo soporta a los masculinos se llama andróforo. También tenemos inserción de los verticilos, sobre todo la posición del ovario con respecto al eje floral. Esto es muy importante porque dependiendo de la posición de este ovario o del ovario de las flores, pues nos va a dar la forma del fruto. Eh, Posteriormente, cuando veamos el tema de fruto, la otra semana vamos a encontrar que están muy relacionados estas dos estructuras de flor y fruto. Cuando tenemos este carpelo en este eje, nos va a decir que es un ovario súpero. Súpero significa superior. Cuando tenemos este eje donde normalmente va a estar un poco la porción por arriba, pero más por abajo, se llama semiínfero. ¿Por qué se llama semiínfero? Porque en realidad está como un 60 o un 65% más abajo que arriba. Y cuando el ovario, ¿cierto? El ovario está en la posición del eje floral hacia abajo, decimos que es un ovario ínfero. Tenemos ovario ínfero, ovario semiínfero y ovario súpero.
Esas tres condiciones nos van a dar algo que se llama la forma y el tamaño de lo que serán los frutos. Ahora, ya hablamos de esas modificaciones de los verticilos reproductores. Ahora vamos a hablar un poco de los protectores. Recuerden que habíamos hablado que el perianto está formado por dos estructuras, por el cáliz y por la corola. Cuando hablamos de modificaciones, cuando estamos hablando de, digamos, flores, que en muchos casos pueden faltarles alguno del verticilo, o sea, el cáliz o la corola, pues va a determinar un tipo de terminología. Me explico. Aclamidia cuando falta el perianto, o sea, que no tiene qué, ni cáliz ni corola. Es el caso de las gramíneas. Ustedes nunca van a mirar que una gramínea tenga flores con pétalos ni con sépalos. Monoclamidia o apétala cuando falta uno de los dos verticilos. Cuando se dice que es apétala o monoclamidia, cuando falta el cáliz o cuando falta la corola. Y tenemos el caso cuando se presentan las dos. Tenemos diclamidia cuando se presentan homoclamidia y heteroclamidia, que ya se los voy a mostrar y se los voy a explicar mejor en esta grafiquita. Tenemos el caso de que de aclamidia no vemos sépalos y no vemos pétalos. Diclamidia cuando, monoclamidia cuando acá le falta un verticilo. ¿Qué verticilo le faltaría acá? Le faltarían los pétalos, entonces es monoclamidia. Otro caso que puede ser homoclamidia es acá. Tenemos que los pétalos, pero no tenemos los sépalos. Entonces, en estos dos casos se denomina monoclamidia. En estos dos casos se llamaría diclamidia. Diclamidia, ¿por qué? Porque tienen cáliz y corola. Cáliz y corola. Pero en algunas especies tenemos que diferenciar porque puede ser diclamidia, heteroclamidia. ¿Qué significa? Que el cáliz que vemos acá y la corola se diferencian. Ustedes notan acá la diferencia, que los sépalos y los pétalos se diferencian. Pero en muchas especies vamos a encontrar que tienen las dos, cáliz, corola, pero no se diferencian. O sea que en este caso serían heteroclamidias. Entonces, siguiendo con el tema de cáliz y corola, pues vamos a encontrar que el cáliz pues es un verticilo protector y vamos a tener dos diferenciaciones, polipétalo y gamopétalo. Me gusta más explicarlo con imágenes. ¿Cuáles son los polisépalos? Cuando los sépalos están separados. ¿Sí? Si ustedes notan acá, los sépalos están separados el uno del otro. ¿Cuándo es gamosépalo? Cuando los sépalos están unidos o fusionados. Es muy sencillo. Diferencias. Poli, muchos. Y ustedes van a ver que los sépalos están separados. Y gamosépalo cuando están fusionados. Lo mismo nos pasa para la parte de la corola, aunque en la corola pues vamos a ver que tiene colores y olores y feromonas totalmente diferenciadas para atraer a los polinizadores. En este caso tendríamos que los colores, esto es un artículo científico muy interesante que los explicaba muy bien en clase, donde los tipos de sobre todo insectos se ven atraídos por un color específico. En este caso los púrpuras, sobre todo para las abejas. Los lepidópteros se ven, las mariposas se ven atraídas por estos colores, los coleópteros que son los cucarrones, los dípteros y las moscas por otros tipos de colores. La corola también puede ser polipétala o gamopétala. Es la misma cuestión que habíamos hablado de los sépalos. Entonces, acá tenemos una corola gamopétala, o sea que los pétalos están fusionados entre sí y tenemos una polisépala que es una flor que tiene con los pétalos separados. Ahí es cuando ustedes comienzan ahí a mencionar que sí me quiere, no me quiere, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que estas son las modificaciones que tienen los verticilos reproductores y los verticilos protectores. Vamos a hablar un poco más adelante en el siguiente videoclip de las inflorescencias, ya entrando en ese tema en común. Muchas gracias.